oportunidad de mostrarlo y cuándo no se les da la oportunidad. Bien. Pues bueno, empezamos si quieres ya con el relato. Y bueno, me ha hecho gracia cuando has dicho de que había estudiado en Pasadena y Los Ángeles, porque realmente esto es muy... El relato de hoy empieza con un trayecto en autobús, que es básicamente ese trayecto, o sea, que es bastante local. De hecho, yo creo que por lo que leí, se le ocurrió a ella yendo en el autobús. Sí, sí, teniendo que hacer un viaje en autobús en el que de repente pues vivió una pelea dentro del autobús y se le ocurrió un poco la idea del relato. La verdad es que, a ver, yo he estado un par de veces, tres, en Estados Unidos y reconozco que solamente he cogido un par de autobuses en Estados Unidos en toda mi vida y es que el autobús para los americanos es como la forma más baja de transporte, ¿sabes? O sea, allí si no tienes un coche pues mejor el metro. Y si no tienes el metro, entonces ya vas al autobús, ¿no? Y en el autobús es donde te encuentras todo tipo de individuos, sobre todo suelen ser de clase bastante baja, y te encuentras a mucha gente, pues los típicos gente sin hogar que vive en Estados Unidos suele viajar en autobús y muchas veces esa gente pues ha perdido la cabeza, ¿no? O sea, de hecho, el problema de la sociedad americana es que cuando tienes un problema te suelen aislar y tú acabas más o menos volviéndote loco porque nadie interacciona contigo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que cuando lees lo que ocurre en el relato y lo que ella te cuenta que le ocurrió en ese viaje, a mí me parece completamente verosímil. O sea, es que es un... Sí, y es que además me hace gracia porque al principio, bueno, ahora entraremos en él, pero es el principio del relato. Hasta que no llega un punto, tú todavía no sabes que algo ha pasado en esta sociedad, porque de primeras no lo ves ni tan raro. Sí, O, claro. o por lo menos a mí me dio esa sensación Sí, de, te crees que lo que está ocurriendo podría estar ocurriendo perfectamente. O sea, de hecho, efectivamente, no es... empieza y dices, esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Luego ya Sí, vas viendo estamos detallitos. aquí y ahora. Exacto, exacto. Pero bueno. Nada, el relato empieza con Rie, que es la protagonista, que está en un autobús en el que se está gestando una pelea, que es lo que estábamos hablando ahora. Y ya ella nos empieza a decir que ella ya tenía una idea clara de que el viaje iba a ser un poco movido, que iba a ser una aventura, y tenía claro que iba a haber problemas, que no iba a ser un viaje sencillo. Pero bueno, hasta aquí normalidad, o sea, dentro de lo que cabe, bueno, puede ser más o menos peligroso, es el autobús, pero Yo creo que sí te da alguna pista, ¿no? Porque sí que te dice que va a hacer un viaje que habitualmente sería un viaje relativamente rápido, pero ella te dice que va a tardar mucho tiempo en hacer ese viaje y que probablemente no lo pueda finalizar en el autobús. O sea, te dice que ha estado esperando mucho tiempo el autobús, que el autobús no tiene una regularidad normal, pero bueno, podrías entender que es que en esa zona los autobuses no pasan igual. O sea, yo creo que sí te da alguna sí. pista, pero te pasa muy desapercibida cuando... No, y yo creo que la pista te la va dando un poquito más adelante, porque al principio cuando te está diciendo lo de que se está gestando la movida, la pelea dentro del autobús, Sí, se está centrando en la tú pelea no... realmente. Y además siempre está diciendo, gritó, gruñó, pero es como muy abierto, o sea, porque gritar y gruñir en un que hay, que la gente está de mala leche, es muy fácil. No hace falta que haya ningún problema más, o un problema añadido. Sí, pero sí te está narrando en todo momento que hay hostilidad en el ambiente. Eso sí que lo notas en el Sí, o relato, ¿no? sea, tú notas que hay algo raro, pero bueno, no lo tienes ahí. Ujú. No es palpable, no es como luego que ya te dicen lo que es. Entonces, bueno, según se están empezando como a pelear y están ahí, eh, el conductor frena de golpe, pega un frenazo, la Rie lo empieza, o sea, se da cuenta de que va a frenar porque se está montando jarana en el autobús y ya se agarra, pero la mayoría de la gente no y se caen. Y a la que se caen empieza a haber más peleas, ¿vale? Que es como, ostras, la gente debería entender. Aquí ya empiezas a notar que hay cosas raras. Pues si ha pegado un frenazo y te has caído, no es para... O sea, te has caído, no es que te esté pegando. Exacto, no es para seguir peleando ni para seguir aumentando la pelea. Entiendes que las dos personas que la han iniciado a lo mejor puedan seguir calentitos, como Claro, solemos decir de manera sí. coloquial, pero es cierto que tú aquí ya ves que algo raro pasa. Además, Claro, ella... y yo creo que aquí ya es cuando nombra lo de que eh, pasan pocos autobuses, que el trayecto, la gente para hacer ese trayecto se prepara para pasar la noche a la intemperie y que no se quiere albergar en casas de lugareños por lo que les puedan hacer. Aquí ya es donde empieza a decirte que, ojo, esto es una pelea de autobús, pero aquí pasa algo más. Sí, sí. Ya te lo empieza a verbalizar. Entonces, se ve que un coche se para al lado del autobús, además Rie se fija porque
dice que en esta época ver un coche raro, que ya es otra cosa que ya te está poniendo en sobramiso de que ya no estás aquí, ya estás en otro sitio. Y que sale un hombre joven y vestido de policía, o salía con un abrigo y luego se le veía lo de policía. Mm. Sí, de hecho, Y aquí es donde en un momento no enseñaba que lleva un arma. Y lleva un arma, sí. también te dice, te empieza a hacer ver que ni es normal que haya líneas de autobuses que funcionen, ni es normal que este tío vaya en un coche, ni es normal que sea un policía. Entonces tú dices, a ver si llegamos al quid de la cuestión de qué es lo que está ocurriendo. Hay que adelantar también, o sea, hay que decir que todo este relato es una narración en primera persona de la protagonista. O sea, estamos viendo una voz interior, por así decirlo. O sea, no estamos hablando, y obviamente está hecho así cuando descubramos qué es lo que ocurre en este mundo. Sí, además aquí ya nos empieza a dar otra pista porque dice, es un hombre pero es zurdo y eso, los zurdos se ven menos afectados y razonan más. Y aquí dices, bueno, ya está pasando algo seguro. Aquí Sí, ya sí. te lo deja más o menos claro. Bueno, entonces le ve, se asusta porque sabe que ya no hay policía y el hombre este que ha salido coge gases lacrimógenos y desaloja el autobús. Bueno, la protagonista, en cuanto ha frenado el autobús, había bajado, pues sabía que decía que podía haber cualquier tipo de movida y que no quería estar en ninguna pelea ni nada. Sí, de hecho se había bajado y se había alejado del autobús, ¿sabes? Aquí ya Sí, te empieza a dejar bastante claro que lo que ocurre es extraño, sobre todo porque como hemos dicho, el policía es una rareza. Entonces tú ya, claro, en un primer momento, por lo menos yo pensé, bueno, pues aquí estamos yendo un poco al típico argumento de la violencia racial, ¿no? Porque sabiendo que ella es afroamericana y tal, pues puedes intentar ir por ese camino, ¿no? Pero bueno, resulta que no va a ser ese camino, que yo creo que eso también es interesante en el relato. sí, aquí, bueno, aquí ya nos confirman que en este mundo la gente no habla, o los que hablan son muy pocos, porque aquí ya no lo expresan. Te dice que ha habido Y una especie de enfermedad en la que la gente, su principal síntoma es que pierde la capacidad de hablar. pierde capacidades. Pues eso lo dice más adelante. Aquí lo único ya que te dice es que el lenguaje corporal es el más habitual, que es Exacto. el por el que se entiende todo el mundo, porque no todo el mundo es capaz de Claro, articular no es palabras. que la gente haya perdido el lenguaje, sino que la gente ha perdido la capacidad de articular el lenguaje mediante el habla. O sea, de hecho, Sí, bueno, es que va gruñen, más. gritan, lenguaje Pero más corporal. adelante te dice que depende de cada uno, porque la primera que te dice, bueno, esto lo vemos un poco más adelante, pero lo primero que te dice es que o sea, la enfermedad esta te puede llevar a la muerte, que de hecho Sí, sí. debe ser lo más habitual. Y además debe ser degenerativa. Claro, sí. Por eso tienes la sensación de que en este mundo no está todo el mundo vivo. O sea, sino que ha ocurrido algo, quedan ya menos humanos. Y de hecho, pues un poco los rudimentos de la sociedad se han ido derrumbando, ¿no? O sea, de hecho, no sé si en este momento, quizás un poco más antes, cuando te cuenta eso, ¿no? Que este autobús no es un autobús de línea, es un autobús de alguien que, por Sí, es más suerte, o menos por aquí. Cuando claro, cuando está, te está describiendo un poco lo que está haciendo el policía y que saca al conductor, que el conductor se encara con el policía, porque claro, ahí es cuando te dice, es que este hombre vive de lo que la gente le cambia, porque además tampoco hay dinero. sí, Ya te sí, dicen que las cosas las cambian por otras cosas. Ya hemos es, vuelto a una sociedad del trueque. claro. Y que tiene fotos diciéndote lo que puedes cambiar y lo que no por el viaje. Entonces, y aquí también vas viendo que la gente es como más, está más limitada mentalmente. Porque, por ejemplo, el conductor solo se preocupa porque el autobús está lleno de gas, pero no porque se estuvieran peleando 5 minutos antes. Ujú. Lo que quiere es arrancar cuanto antes para seguir, pero no se Así, da cuenta de que podía haber tenido algo peor si se hubiera hecho una pelea dentro. Entonces, bueno, aquí sí es cuando ya hablamos de la enfermedad, que produce muerte, que produce discapacidad, que produce pérdida del lenguaje, parálisis. O sea, la enfermedad es muy florida y muy variada. Es todo un deterioro, al final es un deterioro mental, es lo ujú. que provoca. Lo que pasa que, bueno, por ejemplo, si dice que también que a los hombres ha estado más presente en los hombres, ha matado más hombres, las mujeres son como menos propensas a desarrollar ciertas, Ciertos ciertas partes de síntomas, la enfermedad. ciertos síntomas Entonces, degenerativos. es como que, o sea, es una enfermedad que tiene una cierta lógica,
pero bueno, que está ahí y que nadie sabe muy bien por qué. Y además es una cosa que es a nivel mundial. Pues No, también me parece que por aquí empieza a decir que si los rusos, que también se iba pasando, pero se echaban la pelota unos a otros. O sea, está ahí en el... es para todo el mundo, no es una cuestión de aquí. sí, además aquí te deja bastante claro que esto es degenerativo, que no han encontrado cura ni nada por el estilo, que la sociedad se ha derrumbado y que esto va para adelante. O sea, es un declive que quizás es lento. Yo creo que debe haber habido una curva muy rápida de declive de la sociedad, pero que los humanos que quedan, en el fondo, no le ven mucha salida, ¿no? E incluso ya lo veremos más adelante, pues quizás el problema es que si decides tener hijos o algo por el estilo, traer vida a este mundo que se está degenerando, pues al final puede ser una carga. De hecho, esto ahí es donde para mí encaja un poco con el segundo relato del que hablaremos más adelante. Pero vamos, o sea, lo que está claro es que no te muestra ninguna esperanza de que haya un grupo de gente investigando cómo curar esto. No, o sea, esto está aquí y va a seguir aquí. No, porque es Y que además, claro, la gente está degenerando mentalmente, con lo cual todo el progreso, todo lo que tenemos, o sea, el autobús este famoso está funcionando hasta el día que le dé por dejar de funcionar. hmm. Porque luego ya no va a haber nadie que lo arregle o que fabrique un autobús nuevo. Y de hecho hay problemas luego ya que te puede dar por pensar los típicos problemas a nivel energético, ¿no? O sea, la gasolina en un momento dado se va a terminar y Claro. cuando se termine, pues olvídate de los vehículos de combustión. Las centrales dejan de ser tanto eléctricas, nucleares y tal, van a dejar de ser mantenidas. Entonces, esto, al final, el problema de un declive de la sociedad es que en cierta medida pensamos, dice, bueno, sí, volvemos a una sociedad más primitiva y la humanidad pues volverá a rehacerse. Bueno, hay elementos en este mundo que puede hacer que muchas zonas de muchos países, por ejemplo, una central nuclear sin mantenimiento, puede liarla muy parda y puede hacer que muchas zonas de Estados Unidos, de Europa, de donde haya centrales nucleares, pues se conviertan en sitios bastante jodidos, porque es que una central nuclear sin mantenimiento, si no la han logrado apagar antes de que se declive la sociedad, puede acabar ¿No? produciendo Hombre, catástrofes. lo normal es que se apague sola, porque para eso están preparadas, para que no lo tengas. Pero claro, pierdes el recurso de la central nuclear, que da energía a muchísima población. Y luego, aparte de eso, Ujú. es que si vas degenerando mentalmente, obviamente tecnológicamente no vas a ir hacia adelante, vas a ir hacia Exacto. detrás. Entonces, cada vez será una sociedad menos tecnológica, más rural, debería de ser. Porque claro, no puedes hacer, y no puedes mover la comida como se mueve ahora, las materias primas. Efectivamente, además, esto es algo que muchas veces es extrapolar lo que ya ha ocurrido en la humanidad. O sea, con la caída del Imperio Romano de Occidente hubo una involución y se volvió una sociedad mucho más primitiva, mucho más feudal, perdimos bastante tecnología y yo creo que además tenemos ejemplos en la ciencia ficción porque el gran maestro Isaac Asimov ya cogió esa caída del Imperio Romano y lo que hizo fue utilizar eso para basar su fundación. O sea, la fundación Sí, sí. básicamente es el Imperio Galáctico va a decaer, esto, va a haber X mil años en los que va a haber un medievo y vamos a Vamos a intentar... preparar el renacimiento. Exacto, vamos a preparar el Renacimiento para que llegue antes, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí. este relato no va a eso, va más a ver el momento, ¿no? En el que esto está el declive, pero es un tema bastante habitual, yo creo. Bueno, no bastante habitual, pero sí que ha habido unos cuantos ejemplos. Bueno, aquí también, por ejemplo, Rie nos habla un poco de ella, que también es un momento que dices, joder, porque Rie dice que era profesora universitaria y escritora, si no recuerdo mal. Ujú. Y que ella ha perdido toda la capacidad, me parece. No, ella ha perdido toda la capacidad de leer y escribir, con lo cual está, claro, está frustradísima. Y aparte dice que su memoria no es buena y que no se acuerda de la mitad de las cosas que ha leído, no se acuerda de ellas. Dice, es curioso porque tengo tesis mías que no puedo leérmelas y tampoco me acuerdo de haberlas escrito. Entonces, Sí. claro, es como muy, para alguien también que ha tenido esa capacidad es muy frustrante. Claro, porque te De ves hecho, que de ella repente, aquí te cuenta que ella ha decidido hacer este viaje pues como un último intento de ver si logra sobrellevar esto, porque hay un momento dado en que te dice que si ella sigue en su casa con esa situación y con esa depresión que tiene, pues que sí, y probablemente con, y se con el, quitaría, y con el vecino, claro, bueno, y con que el el vecino, vecino, y que que el vecino por lo probablemente, visto, lo que probablemente se quitaría la vida. O sea, es que dice que es que vivir en este momento, o sea, si cuando ha sido una persona intelectualmente muy activa, pues de repente es que es terrible. sí, bueno, pues después de todo el lío del autobús, el hombre este le hace una seña para que se venga al coche. Al principio Rie no quiere,
pero bueno, el hombre le da como una muestra de confianza quitándose la pistola. Además, como ya ha estado hablando con ella, todos los demás la señalan como si fuera como él, con lo cual se tiene que enfrentar al resto de pasajeros. Y cuando decimos, Y y cuando decimos hablando es por señas todo el rato. O sí, sea, sí, efectivamente, cuando decimos hablando es por señas. o sea, es muy interesante cómo describe la comunicación. A mí eso me parece que también tiene mucha amiga, ¿no? Sí, porque a partir de aquí, que es todo conversación entre Rie y Obsidiana, bueno, Obsidiana ahora llegaremos que es el hombre este, efectivamente está hablando todo el rato por gestos, pero claro, te lo está pasando a lenguaje escrito. Es bastante curioso esa parte, sí, o sea, Sí. cómo hace el cambio de lenguaje. Pero bueno, al final se monta en el coche con el hombre este, el hombre le indica que a dónde quiere ir, que él la lleva. Y ella se queda como más tranquila porque ve que él le está llevando a donde ya quería ir. De hecho, uno de los motivos yo creo que por el que le da bastante confianza a este hombre, al cual llama Obsidiana, porque creo recordar que es un afroamericano, ¿no? Y que dice, bueno, pues le tengo que dar un nombre, pues como esta, No, Obsidiana. pero sí, pero es como. Aquí es como que se presentan. O sea, porque también me pareció muy curioso, me hizo mucha gracia. Se presentan como por objetos. Ella le Mm, entrega una especie de colgante de una hoja de centeno, mm, que ríe. sí, Y él le presenta una piedra negra. Y claro, ella lo identifica como una piedra obsidiana y le llama obsidiana, pero el nombre se lo da a ella. O sí. sea, realmente no sabemos cómo se llama el hombre, ni probablemente él tampoco sepa cómo se llama. Claro, exacto. Pero yo creo que uno de los motivos por los que ella confía en este hombre es porque cuando se pone a pensar en él, dice, ¿qué puede llevar a un hombre a seguir siendo policía o seguir patrullando, entre comillas, cuando la sociedad se ha derrumbado? Que realmente lo piensa y dice, lo lógico de esta persona es que, teniendo en cuenta que él está armado, pues se dedicase a utilizar la fuerza que tiene pues como para poder vivir mejor y sin embargo la está ayudando. Ha intentado parar la pelea en el este. O sea, le da un poco de confianza, yo creo, el hecho de que esta persona da la O sea, esta sensación. persona básicamente es que la pedrada le ha dado por ahí, Le ha dado por ahí, exacto. porque podía ser que hiciera lo que efectivamente era lo más común. Pero a este hombre a lo mejor lo que le deja dormir o lo que le permite seguir adelante en este mundo es dedicarse a hacer de policía. Pues ya está. Pero bueno, a ella sí efectivamente le da más confianza. Luego aquí, cuando están mirando el mapa, porque él le enseña un mapa para que le diga exactamente dónde quiere ir, para llevarla. Y en esta escena se da cuenta Rie de que Obsidiana puede leer y escribir. Y además aquí nos demuestra esa frustración que tiene ella dentro, que es como que le llevan los demonios porque él puede leer y escribir y ella no. Y ahí, o sea, hay un momento en el que está, que dices, bueno, le va a pegar un tiro con la pistola que lleva ella, pero no. Luego se Sí, calma. porque por aquí descubrimos que ella también lleva una pistola, pero la ha tenido oculta todo el rato. O sea, es como el Sí, último recurso, ¿sabes? Pero sí es cierto que cuando saca el mapa, claro, él se pone a señalar el mapa y ella dice, si es que yo no te puedo indicar porque es que mi capacidad cognitiva no me permite entender el mapa, ¿sabes? Entonces dice, bueno, señala una zona más o menos, dice, bueno, a ver, creo que es por aquí. Ahí quizás esto es la parte que me puede parecer más floja, porque tú al final si conoces un mapa, pero bueno, también estamos hablando de que es 1984 cuando se escribe este relato, o sea, sí, puedes y entender. que ya te está hablando de que ese camino lo había hecho antes de la enfermedad miles de veces. Y además, miré el mapa por curiosidad y es un camino que es relativamente pequeño. Hmm. Son 20 kilómetros, me parece. O no me acuerdo cuánto eran millas, pero vamos. Y ya te dice que no lo tiene muy claro. Ella sabe más o menos por dónde suele girar el autobús, pero no te creas que espacialmente lo tiene en la cabeza. Lo Bueno, que pasa- lo- yo creo que en el fondo una persona que no conduce habitualmente tampoco tiene por qué tener un mapa de carreteras. O sea, es que ella siempre la han llevado. Entonces yo creo que ahí es donde ese es el clic que hago, ¿no? Digo, bueno, pues habitualmente ella ha ido siempre en autobús, con lo cual no sabe exactamente indicarle por el mapa. Pero bueno, esto es una parte que yo creo que le sirve a la autora más para ver cómo falla la comunicación. Cómo por mucho que tú te intentes hablar por gestos, al final hay un problema de comunicación. Cuando te falta la capacidad de articular el lenguaje, es que la barrera puede llegar a ser muy grande. ¿Sabes? Aunque ellos, entre comillas, confían en sí mismos y se llevan bien, pero hay un momento de ¡pum! y también lo utiliza como manera de darte los puntos débiles y los puntos fuertes de cada uno. Porque aquí, claro, ella se da cuenta de que el otro puede leer y escribir. Y cuando él la ve, que se ha dado cuenta, que le ha pillado ahí en esa,
claro, él le dice que él no puede hablar y le pregunta que si ella puede. Y ella como que se sincera con él en un momento así como de comunión y dice que ella sí puede hablar. Entonces, bueno, es como que ya han dicho lo más peligroso que puedes decir en este momento, que es que te puedes comunicar de alguna otra manera o que eres un poquito más listo que los demás. Ya está. Que eso, por lo que habíamos visto antes también, te puede llevar a problemas, porque la gente que no es tan lista se encara muchas veces más con la gente que ven que tiene más inteligencia, Efectivamente. porque les toca las narices, Y de hecho, esta frustración. de hecho, lo más peligroso es, que aquí ya te lo he desvelado, es que los otros descubran que tú sí puedes hablar. O sea, es que eso va a hacer que vayan a por ti. O sea, te lo deja bastante claro, ¿no? Que es algo que tienes que mantener en secreto porque como que es el síntoma más común, ¿no? Que tiene todo el mundo, que es que pierde la capacidad de habla, ¿no? Entonces dices, bueno, vale, aquí ya tenemos un poco el típico elemento diferenciador del protagonista, que yo creo Ah, que está muy bien metido porque hasta este momento, y llevamos un buen trecho de relato, tú estás pensando que ella no habla, hasta que dices, sí, bueno, vale, efectivamente, ella te lo tiene oculto y muy oculto. exacto. Sabes que piensa más o menos más, rige más que los demás, porque está más espabilada, se da cuenta de detalles, siempre está mirando alrededor, sabe lo que puede pasar, como el frenazo, como que salga muy rápido del autobús para evitar la pelea, pero no sabes que puede hablar. Y bueno, después de esto se hacen bastante amigos, se conocen bíblicamente hablando, Sí. y tras una conversación así por gestos, como todo el rato, porque claro, también una cosa que pasa aquí es que, por ejemplo, eh, Obsidiana no puede hablar, pero tampoco entiende el lenguaje hablado. O sea, aunque le hables, Ujú. él no comprende lo que le estás diciendo. O sea, es un problema más general, porque ya no es que no puedas tú hablar, pero te puedan hablar a ti. No, no, es que tú no puedes hablar, pero lo que te digan te va a dar lo mismo. Eh, bueno, pues al final Rie están hablando un rato y le convence para que se vaya con ella a su casa. A ella le hace mucha ilusión además, porque tendría a alguien que la defienda, encima es una persona que es buena, tiene ciertas capacidades ya más superiores que el resto, y tal que al final le convence y se vuelven para casa. Entonces, en este viaje de vuelta, ven que hay una mujer que la está atacando un hombre, va un hombre con un cuchillo, y claro, Obsidiana para el coche, sale del mismo y sale corriendo a solucionar el tema de la pelea. El caso es que aquí, entre pitos y veras, el hombre acuchilla a la mujer, Obsidiana le pega un tiro al hombre y cuando se acerca para ver cómo está, a la que se está distrayendo, el hombre coge la pistola y dispara a Obsidiana. Total, que los tres mueren. En un momento, además es Sí, un sí, un momento. Te lo desastre. describe en una acción de Sí, sí, 30 segundos. exacto, pero además muy, muy inteligentemente porque antes ya hemos tenido la protagonista Rie que ha estado imaginándose la vida que va a tener con Obsidiana, ¿no? Es como tengo un atisbo de esperanza, me lo voy a traer a mi casa, vamos a tener una vida juntos, vamos a intentar salir adelante, esta es una persona buena, bueno, hay un límite, hay una barrera de comunicación bastante gorda, pero bueno, va a estar, y de repente llega esta escena, es como ¡pum! Dice, todas tus esperanzas Sí, en un se momento. acaban de ir. Se acaban de ir. Además, en un momento, en una pelea, que además no tienes muy claro por qué ha ocurrido. O sea, por qué el hombre perseguía a la mujer y las cuchillas. Es como, claro, es que no sé lo que está pasando. Y de repente, claro, es que de repente Rie se queda completamente Sí, hundida, y bueno, ¿sabes? en esto que salen dos niños de la casa que había salido la pareja. Y así la primera intención que tiene Rie es coger y huir. Porque es lo que le guía el instinto y es como Y funciona es como básicamente la funciona esta sociedad. sociedad Entonces, realmente, o sea. claro, ella tiene la idea de que tiene que enterrar, no puede dejar a Obsidiana ahí, tiene que enterrarle. En la que se da la vuelta para volver, ve a los niños y además se da cuenta de que los niños pueden hablar. Porque una niña le dice que no Efectivamente. vaya a tocar a su madre y el otro niño le dice, no, calla. ¿Sabes? Porque saben que esto es peligroso. Sí, Y aquí es donde ella se da, o sea, tiene la oportunidad y dice, no los puedo dejar aquí, me los tengo que llevar. claro. De hecho, esto nos da también para pensar
que muy probablemente la pelea que ha ocurrido entre el hombre y la mujer tiene Sí, mucho claro. que ver con los niños. Puede que en algún momento dado ella estuviera ocultando que los niños saben hablar, el hombre se ha enterado, probablemente no eran familia o a lo mejor sí lo eran, no lo sé, pero tiene mucho que ver. Pero claro, ella, además aquí, no sé si es aquí o un poquito más adelante, ella te dice que es muy probable que a lo mejor estos niños Sí, ya sean eso es el inmunes a final, la es como el enfermedad. rayito de O luz que te deja que en el final claro, y dices, bueno, es que a lo mejor a partir de, si has nacido a partir de cierta fecha, eres como inmune o... eh, Pero tampoco te deja exacto, si es un ya, caso aislado o es lo normal, porque tampoco hay muchos niños. Claro, no, claro, es que son los únicos niños que hemos visto en el relato. claro, y es que ella misma antes, cuando estaba en el aparcamiento en el coche, te está diciendo que no quería volver a tener niños, y menos en esta sociedad, porque era un problema Claro, enorme. claro, pero pues esta sociedad tiene una sorpresa para ti, que es que de repente hay dos niños y obviamente ella, que es una persona, es una superviviente, pero es una buena persona, pues obviamente solamente tiene una decisión que tomar y es, bueno, pues vamos a intentar, sobre todo porque yo creo que ella ve una esperanza, sobre todo hay gente, son unos niños con quien hablar y unos niños a los que puede educar, que es que ya no nos olvidemos que era profesora. Y eso para ella quizás es importante, que quizás no tiene todo el conocimiento que tenía, pero bueno, ve como un atisbo de, bueno, yo no puedo leer, pero a lo mejor a estos niños sí Sí, les puedo es enseñar como a leer ese rayito que y te que deja al ellos final. Lo que pasa es que, aprendan. bueno, si te planteas un poco cómo es la sociedad, tiene muy mala pinta, ¿eh? Aunque sea un rayito, es muy débil. Sí, No calienta. es un rayito muy débil, sí, pero o sea, yo creo que es que ella escribió el relato y cuando llegó al final dijo, Sí, hay que poner un poquito de esperanza, aunque sea una mierda de esperanza, pero que haya un atisbo, ¿no? Un sitio, un saliente al que poder agarrarte porque el sí, sí. precipicio es muy profundo. Bueno, yo creo, y ya está, tampoco tiene más el relato está muy bien. Me gusta además cómo escribe mucho Octavia Butler. Yo no había leído nada y la verdad es que me gusta muchísimo cómo escribe. Sí, es Mm. muy descriptiva, muy agradable leerlo, pese a los temas que son terribles a veces. Sí, es lo que hablábamos a micro cerrado, que era entre la escritura moderna y la escritura antigua de la ciencia ficción de los 50. Era como una mezcla muy interesante, sí. Está muy a medio camino, sí. O sea, yo creo que hereda todo lo anterior y sabe recogerlo para anticipar todo lo que va a venir después, ¿no? Hay ciertos autores que están ahí un poco a medio camino, que podríamos llamar los pioneros de lo que está por venir, y yo creo que Sí, Octavia sí. Butler está ahí, ¿vale? O sea, cierto es que, a ver, yo no he leído ninguna de sus novelas largas. De hecho, me ha gustado tanto como escribe que yo probablemente, como mínimo, la de Parentesco me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, también es cierto que con las obligaciones que nos autoimponemos aquí con el podcast, últimamente no Sí, leemos novelas relatos. largas, solamente leemos relatos. Así Libros que de bueno, relatos, pero bueno, en fin, habrá que esperar a las vacaciones de verano para leernos algún sí. libro. Y luego traerlo, que eso también nos gusta. Bueno, y yo creo que podemos hacer un descanso y ya pasamos al siguiente.